Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me... Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tu siervo con tu eterna protección. Por Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante
de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado del cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y
discípulo de ese hombre? Él le dijo, No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondida. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he fallado al hablar, demuestre en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? él lo negó diciendo, No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Qué? ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. los judíos le respondieron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo,
ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería Jesús, le dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego le dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumplieran las Escrituras, dijo: Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos colocamos todos de rodillas.
sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasará. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Hoy hemos vivido la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y en cada estación que se meditaba, vemos cómo Dios manifiesta ese amor y esa misericordia por cada uno de nosotros, sus hijos. Y en cada estación invitaba a las comunidades a hacer esa fuerza donde nos podamos apoyar los unos a los otros, donde podamos caminar con el que está caído, con el que está débil, que podamos entender al hermano de la comunidad, que podamos caminar con ellos. Y en esta pasión vemos cómo Jesús actúa ante las autoridades para ser crucificado injustamente, pero para dar cumplimiento a esa alianza que Dios había hecho con su pueblo. Ayer Jueves Santo recordábamos dos grandes acontecimientos de nuestra vida diaria. ¿Qué sacramentos se recordaban ayer? La institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Yo ayer en las comunidades donde celebré el Jueves Santo, 4 comunidades, yo les preguntaba, y hoy les pregunto a ustedes como parroquia, ¿qué quieren ustedes de su parroquia? O del sacerdote que venga, porque uno está de paso. ¿Qué quieren? ¿O qué esperan? Bueno, la pone difícil porque el párroco lo tenemos al frente. Pero si no estuviera, capaz que hasta se atrevían, ¿verdad? ¿Qué esperan ustedes como sacerdote, como fieles? ¿Que el sacerdote sea qué? Que ayer se lo decía, ¿sea qué? Sea santo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? El padre no va a decir nada que sea santo. Necesitan que el párroco sea qué? Sea perfecto, ¿verdad que sí? ¿O no? Pero digan sin miedo, está la gente de Merecure, Terminal, Palmasol, Cañagrande. Que sea perfecto. Eso es lo que se quiere. ¿Y será que sí encontramos en nuestra vida algún sacerdote perfecto o algún sacerdote santo? No lo encontramos. Y qué bonito es que el sacramento de la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio está dentro de los 7 sacramentos. ¿Cuál es el primer sacramento? El bautismo. Ese sacramento lo hemos recibido
¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercer sacramento? La Eucaristía. ¿Somos fieles los domingos a escuchar la palabra, a escuchar la Eucaristía? ¿Cuál es el cuarto? La unción de los enfermos. ¿Cuándo se coloca la unción del enfermo? Cuando ya el paciente está aquí, está agonizando. Ahí no está. Y esto ya una señora me decía, cuando tenían a los 6 meses, el señor que murió, usted sabe, que murió en la mano suya, ¿no? ¿Sí se acuerda? A mí me está asustando porque tengo cuando él ya estaba agonizando. Es decir, cada uno de nosotros hemos recibido todos los sacramentos. Vamos en el cuarto, ¿verdad? ¿Cuál es el quinto? El cuarto es penitencia. ¿Ustedes se confiesan cada mes? Y deberían de confesarse para estar ¿qué? En gracia de Dios, para que nuestro espíritu esté siempre a libertad. ¿Cuál es el quinto? ¿El sexto cuál es? El orden sacerdotal. ¿Y el séptimo? ¿Hay matrimonios santos? ¿Hay matrimonios perfectos? Es decir, que estamos todos ¿qué? Estamos todos ponchados. Entonces, si ustedes quieren, como pueblo de Dios, porque ustedes también participan del sexto sacramento, ustedes participan del sacerdocio común de los fieles. ¿Qué tenemos que hacer para todos alcanzar la perfección o para todos alcanzar la santidad? Vivir en constante oración. Vivir en oración. Y la oración es lo que más nos cuesta a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo en su carta nos invita: oren los unos por los otros. Y no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque muchas veces nos preocupamos de las cosas que el mundo nos presenta y nos apartan totalmente de la presencia de Dios. Hemos recorrido los 7 sacramentos y no encontramos nada a la perfección. ¿Y por qué no somos perfectos? Porque somos seres humanos. Y ayer yo lo recordaba en las comunidades, en la carta a los Hebreos, al capítulo 5, capítulo 17, si mal no recuerdo, o si no lo pueden buscar entre el Génesis y el Apocalipsis, que ahí aparece. El sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres, junto con los pecados del pueblo, y sus pecados lo ofrece como sacrificio. ¿A quién? Lo ofrece como sacrificio a Dios. Ese es el sacerdote, un ser humano. Y hay muchas personas, y algunas veces dicen: padre, usted no tiene por qué mirar para los lados. Y si uno va a la ciudad y uno mira para los lados, bueno, mata un carro, ¿no? Entonces se quedan sin sacerdote. Siempre hay que mirar. Pero también tenemos que tener esa mirada puesta en Cristo, sumo y eterno sacerdote, que cargó la cruz, que venció la tentación del demonio. Pero eso se da con la ayuda de cada uno de ustedes. Y ayer, cuando compartía los laudes con el padre José Gregorio, yo le digo: ¿y dónde vamos a desayunar nosotros aquí? Y como yo sé que es un buen chef, yo le digo: póngase a comer, padre. Aquí estamos. Y sí, yo le pedí algo muy sencillo, pelar por pocho, más nada. Yo le hago un videito ahí. Digo: será que lo hay que hacer. Pero muchas veces, y yo a veces cuando me pongo, comparto con el padre algo así, yo me pongo a ver, el pueblo de Dios es un pueblo desagradecido. No agradece lo que el sacerdote hace por ustedes. ¿Por qué? Porque
el sacerdote lo utiliza en el momento en que lo necesita. Después usted verá si come o no come. Y ayer le mostraba a José Gregorio un video cortito donde un obispo mexicano se dirigía a los fieles y al presbiterio, porque en otros estados, en otros países, la misa primal se celebra el Jueves Santo. Y este obispo le recordaba al pueblo de Dios y se lo decía: ustedes, pueblo de Dios, no deben obligar a los sacerdotes a celebrar más de una Eucaristía en el día, se lo decía el obispo. Y yo lo encontraba así en Gregorio. Y citaba el derecho canónico. Una sola. ¿Y cuántas misas celebró ayer este padre? 4. Y yo 4, serían 8. Y si nosotros nos quedamos ciertamente en esas leyes, ¿qué pasa? Abandonamos al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Dios. Y qué bonito es cuando ayer algunas comunidades donde uno los ha visitado le mandaban mensajes y me llamaba mucho la atención una comunidad que hoy día es parroquia, donde estuve como seminarista hace como unos 8 años, 10 años. No más, porque tengo 13 de ordenado y 44 de desordenado. Hace muchos años estuve allá. Y ayer me llegaron varios mensajes de esas comunidades donde estuve como seminarista. Recordando el día ayer. Y veía donde estuve 6 años como párroco, que el domingo hacía 4 o 5 misas. Y en diciembre y en Navidad yo traía sacerdotes de todos lados para que ellos siguieran atendidos. Como unos 10 mandarían mensajes. Y aquí por ahí algunos conocidos. Y uno decía, oye. Y de esa manera trataron a Jesús, porque el día de Ramos, como decía el pueblo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, viva el Rey de los judíos. Y después que gritaba ese mismo pueblo, crucifiquen. Qué bonito es, y yo ayer se lo decía en algunas comunidades, cuando ustedes como feligreses sienten ese cariño y ese afecto por el párroco. Es bonito. Yo ahorita pues no soy párroco, pero yo en la mañana que me levanto siempre las vacas bravas y así yo me alegro. Gracias, usted es muy amable conmigo. Eso es bonito. Y uno como sacerdote pasa por momentos de tristeza y por momentos de soledad. Sí, padre, pero usted uno lo ve riendo siempre todo el tiempo. Bueno, hay que sonreír aunque uno esté triste. Uno pasa por todas esas cosas. Y hay personas que muchas veces critican o juzgan sin saber las razones. Pero nadie se acerca a decirle, oye padre, usted se siente bien de salud. ¿Usted cómo ha estado estos días? O mire padre, pero aquí está esto. El estar pendiente, el caminar junto, porque elevar una comunidad parroquia no es decir, la casa coral está hecha, señor obispo. Allá tiene una cama 2x2, llévelo para acá que acueste, no. El crear una parroquia es donde el pueblo se compromete a responder por el sacerdote. Es la comunidad. El sacerdote se enfermó, la comunidad es la que tiene que salir al frente y estar pendiente de todas las necesidades. Padre, pero ¿cómo hacemos si a veces pone una cara muy amargada, no? A veces usamos una máscara para asustar. Pero dentro de cada uno de nosotros somos seres humanos, igual que ustedes. Y qué bonito es cuando hay esa cercanía entre el pueblo de Dios y el sacerdote. Es bonito.
Es bonito cuando uno va a algunas comunidades y lo atienden bien. Es bonito. Nunca pierdan ese sentido sacerdotal. Y nunca ustedes en su vida esperen sacerdotes perfectos santos. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Y cómo alcanzamos toda esa santidad? Con la ayuda de cada uno de ustedes, con la oración. Eso nos ayuda a seguir adelante. El orar los unos por los otros. Pero a veces no oran por uno, sino que llegan a ponerle trabajo a uno. Padre, ore usted por mí, que está más cerca de Dios. A mí siempre me dicen eso. A usted también me dice, Padre José. Yo digo, mire, espéreme que yo suba para alto, que es donde yo subo un poco más alto, está a 1400 metros a nivel del mar, un poquito más cerca de Dios. Pero el resto, aquí estamos en la misma distancia. Y una vez en Marina, yo lo comentaba hace días, alguien se iba del país y a todos había como 5 padres, teníamos una reunión. Y esa persona le decía a cada padre que orara por ella porque se iban del país. Y ellos muy gentilmente se comprometieron que contaran. Y yo estaba de último para allá en un rincón, como siempre, desordenado. Y dice, padre, me voy del país. Yo le digo, bueno, que le vaya bien. Ore usted por mí. Yo le digo, un momentito. Usted a mí no me ponga trabajo. Porque yo no rezo por mí, ahora yo estar rezando por usted. Y los otros hermanos sacerdotes. Usted rece por usted, y si yo me acuerdo, yo rezo por usted. ¿Por qué? Porque si yo le digo a esa persona que sí voy a orar, ella se va tranquila y no va a hacer absolutamente nada. Se va a tener y no nos podemos atener. Los unos a los otros. Tenemos que tener esa voluntad propia, ese espíritu de oración, cada uno de nosotros. Es necesario pedir ayuda, pero yo tengo que proponerme. Porque si yo me atengo a ustedes y no rezo, ¿cómo quedamos ahí? Y yo le digo, a mí no me comprometan porque no respondo. Y hay una lectura en las Sagradas Escrituras donde nos invitan a que tenemos que orar los unos por los otros, a que tenemos que corregirnos como seres humanos. Y lo dice textualmente, si usted corrige a su hermano y él se salva, usted habrá salvado su vida. Es decir, es una ayuda mutua. Pero cada uno de nosotros tenemos que ponernos en oración como esposo, como padres de familia, como madres de familia, orar los unos por los otros, orar por sus hijos. Educar bien a sus hijos en este mundo que estamos viviendo, un mundo tan relativista. Y cuando yo venía, en el Vía Crucis, Gloria José Gregorio, voy a hacer sacrificio por usted, por mí, por todos. Por eso me fui a Sotana Negra. Y yo veía a esos niños que venían, no sé si serán de confirmación o de primera comunión, con rayas en la cabeza. Y yo decía, si estos niños que tienen 10 años hacen eso, cuando tengan 15, ¿gobernará quién? A sus padres. Los gobernarán, los mandarán. Entonces, padres de familia, no sean alcahuetos con sus hijos, sean verdaderos padres responsables. Que su hijo se eche un corte de cabello como su papá o su abuelo o su bisabuelo lo enseñó a usted. No seamos imitadores. El único a quien tenemos que imitar es a Cristo, sumo y eterno, sacerdote, a Él. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el que nos conduce al Padre. Y Él hoy muere en la cruz para librarnos a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado. Pues bien, queridos hijos, los invito a orar los unos por los otros, a orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas y en primer lugar a orar por sus padres, para que llegue a la santidad, para que llegue a la perfección. Y el apóstol Pablo nos invita a emprender esa carrera, a lograr esa meta de llegar al final y encontrarnos en la presencia de Dios, vivir en esa gracia de Dios. No
miremos la falla o los errores, oremos. Oremos por los sacerdotes, oremos por la familia, oremos por los gobernantes. Y Dios siempre escucha nuestras oraciones. Hoy hacemos de una manera muy general la oración universal. Como decía el Padre, vamos a orar por la iglesia, pensemos en nuestra iglesia. Yo que soy iglesia, tú que eres iglesia, todos que somos iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad. Se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios, Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiesta tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar hoy también por el Papa, por nuestro Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda guardar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hace unos días le aceptaron a Monseñor Jesús Alfonso su renuncia como obispo de Badina por haber cumplido sus 75 años de edad. Estamos en oración pidiéndole al Espíritu Santo por la elección del nuevo obispo de nuestra diócesis de Badina. Hoy seguimos orando por Monseñor Jesús Alfonso, pero pedimos al Señor que ilumine al Papa por la elección del nuevo obispo para nuestra diócesis de Badina. Oremos también por nuestro obispo Jesús Alfonso, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha la súplica que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante el tiempo de la Pascua se van a acercar mucho al sacramento del bautismo. Oremos por nuestros catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acreciente la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal
sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la unidad de todos los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que nuestro Dios y Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y verla por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el pueblo judío. El pueblo judío todavía está esperando al Mesías. Oremos también por los judíos para que quienes Dios nuestro Señor habló primero les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vivimos también en una sociedad que muchos no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseosos de ahondar en el misterio de la vida, ser ante el mundo testigos más convenientes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos vivir en un mundo sin Dios. Hay mucha gente que dice, yo estoy bien sin Dios. A mí no me importa Dios. Vamos a orar por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote siempre te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleve al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos tenido muchos problemas en el mundo y Venezuela no escapa de eso. Hay gente que no quiere orar por los gobernantes. San Pablo nos enseña, oren por los que los gobiernan. Vamos a orar hoy por nuestros gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia
la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta oración que vamos a hacer por los atribulados, me encontré muchas personas que decían: Padre, no hay que rezar por los presos, ni por los enfermos, ni por los que sufren, ya ellos vivieron. Yo quiero que oremos al Señor. Vamos a orar al Señor por nuestros gobernantes, por los que están presos, por los atribulados. Oremos, hermanos queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los presos y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de la casa, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, al que todos alimentan en sus adversidades el gozo de su misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguidamente viene la procesión de la Santa Cruz. Pedimos al diácono del Padre Bernabé para mostrar la cruz y vamos a cantar todos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Cantamos todos. Venid a adorarlo, todos. Venid a adorarlo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Todos. Venid a adorarlo. Venid a adorarlo. Salvación del mundo. Todos. Venid a adorarlo. Venid a adorarlo. Vamos a ir pasando muy formalmente, con mucho respeto, adorar la cruz. Acompañamos con el canto la ofrenda de hoy.
nosotros queremos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
sentimos alegría, sentimos una verdadera satisfacción bonita, porque hemos acompañado a este Via Crucis y luego la celebración de la Pasión. Podemos decir como el siervo Simeón en acción de gracias cuando Jesús fue presentado en el templo. Señor, estamos alegres porque hemos visto al Salvador. Señor, estamos alegres porque te hemos acompañado en este Santo Via Crucis. Estamos alegres porque nos ha brindado una mañana maravillosa. Nos hemos deleitado con la naturaleza, por todo el camino, con las quebradas, con las aves, con los árboles, con las fincas, con sus ganados que salían corriendo, con sus ganados que salían también bendiciendo a Dios. ¿Qué podemos decirle al Señor hoy en esta tarde? Gracias porque nos bendice, porque nos ama. Gracias porque eres maravillosamente bueno con nosotros. Quiero agradecer a Pablo Bernabé por su compañía hoy, a diáconos, a todas las comunidades, a los sectores, a los que llevaron hoy la liturgia, el momento del Concilio de Cristiandad, a los que han traído algo para compartir. Por eso les pido que después que el Padre haga la oración final y la bendición, nos quedamos sentaditos, que nos van a dar una tortita con una tortita con un juguito. Es para todos. Dios les pague a los que nos han recibido esa invitación, a los que han colaborado con los camiones para llevar a algún grupo de personas, otros se fueron caminando, a Jesús, a su Hijo, a los que nos han animado con su música, en fin, a todos. Ahí está la alegría para decirle al Señor, Señor, creo que lo hemos hecho bien. Como decía el Salmo de ayer, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Elevaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre, amado Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Mañana, aquí en la parroquia, la misa de gloria, 8:30 de la noche. Mañana puede traer su agüita para bendecirla, subsidio, un secretico, nada de brujería. ¿A qué no? Nosotros creemos en quién. Levanta la mano los que creen en brujería. Los traicionó el subconsciente. ¿Sí? Levanta la mano los que creen en Dios. Bueno, mañana las cosas, dice que las cosas de Dios llaman a Dios. Las cosas del diablo llaman a diablo. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Todos inclinamos la cabeza hacia adelante. Descienda, Señor, tu bendición abundante